Shalom Javerim, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno y bendecimos su nombre porque Él es bueno con nosotros y nos permite una semana más estar en torno al comentario de la Parashá. Esta semana el comentario se centra en la Parashá Beshalach, cuando envió, y se encuentra en el Sefer Shmot, el libro del Éxodo, capítulo 13, verso 17 al capítulo 17. Una parashá interesante y una parashá que viene a confortar nuestras vidas, nuestros corazones. Nos llama a tener confianza en el Eterno. Como dicen algunos rabinos, el tener confianza, bitajón, seguridad en el Eterno es una mitzvah, es un mandamiento. Confiar en Hashem es un mandamiento. Bueno, dice así, dice: Vayehi beshalach paro et ham velo naham elokim derech eretz pelishtim ki karobhu. Y sucedió cuando Faraón envió fuera al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los filisteos, aun cuando era cercana. Porque dijo el Eterno: quizá el pueblo cambie de idea cuando vean la guerra y regresen a Misraim. Así que el Eterno hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de los juncos, Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Misraim. Bueno, así comienza nuestra parashá. ¿Qué es interesante de esta parashá? Bueno, en esta parashá se produce el milagro de el Yam Suf, es decir, la división del Mar Rojo. Y aquí también en esta parashá, ¿cierto? Encontramos el maná. Entonces, dos muestras poderosas, contundentes, ¿cierto? De que el Eterno es un Dios en quien se debe confiar. Y vamos al relato. En realidad, básicamente, quedamos, ¿cierto?, en la parashá anterior, la parashá Bo, con el relato, ¿cierto?, en la narrativa cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Y aquí ya están entrando en el desierto, en esta parashá. Y aquí se va a producir una de las más grandes pruebas, en realidad, ¿cierto?, para los hijos de Israel. Y una de las más grandes señales del Eterno, señal que, ¿cierto?, va a golpear fuertemente el corazón de Faraón. Los hijos de Israel habían salido, ¿cierto?, como dice acá el versículo, habían salido armados. Y los hijos de Israel, en el verso 18, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Misraim. Y Moshe había tomado los huesos de Joseph consigo, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: de cierto Dios los tomará en cuenta. La palabra tomar en cuenta es la misma palabra visitar y es la misma palabra contabilizar. Y entonces dice: harán subir mis huesos de aquí. Entonces salen los hijos de Israel, ¿cierto?, apresurados, con sus tortas de matzot, y se encuentran, ya saliendo al desierto, se encuentran con un tremendo problema. El Eterno los hace girar sobre el camino en el que llevaban, la ruta en la que llevaban, ¿cierto? Y los introduce para caminar
la ruta más larga. Y aquí se producen dos cosas sobre las cuales quiero basar mi comentario. Dice, Mahdi Shalah paró, y sucedió cuando los envió Faraón, dice Etham al pueblo, Belonaham, Elohim derech Eretz Pelishtim. No quiso el Eterno conducirlo por la ruta de la tierra de los filisteos, aun cuando era cercana, es decir, era la más cerca, la que quedaba más cerca. ¿Cierto? Sin embargo, Dios no quiso. ¿Por qué? Porque Dios dijo, quizá el pueblo cambie de idea cuando vean la guerra y regresen a Misraim. Bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, la Torá, ¿verdad? Es curiosa, es gloriosa, es extraordinaria, pero curiosa. Y me refiero al hecho, como he mencionado en otras oportunidades, que le permite a uno, ¿cierto?, ver o conocer lo que Dios está pensando. Aquí generalmente cuando la Escritura dice, y dijo Dios, Dios no dijo nada. Dios pensó. ¿Ok? Entonces, aquí dice, y dijo Dios, quizá el pueblo cambie de idea cuando vean la guerra y regresen a Egipto, ¿cierto? Que era una de las cosas que el Eterno no quería, tanto así que dio un mandamiento, nunca más vuelvan por el camino a Egipto. Pero ¿qué es lo importante de esto? Y aquí, ¿cierto?, quiero centrar mi comentario. La palabra desierto o la idea desierto o el concepto desierto representa para nosotros, en términos generales, una prueba, ¿cierto? De hecho, usamos la glosa de que estoy pasando por un desierto por decir estoy en un tremendo problema. Pero ¿qué es lo que nos dice efectivamente la Escritura acá? ¿Cierto? Dice que Dios no los hizo entrar por el camino más corto, sino escogió el camino más largo. Y eso es lo primero que yo tengo que entender. ¿Quién escoge por dónde tengo que transitar yo? Es el Eterno, no yo. ¿Se fijan? Porque si esto dependiese solamente de mí, por cierto, yo escogería lo más fácil. Por cierto que escogería lo más fácil. Es decir, si a mí me dieran a escoger, claro, yo escogería tener una vida de fe, creyendo en el Señor, sin que mi fe sea puesta a prueba. Porque eso, en otras palabras, es problema, es una crisis, es que Dios guarde silencio, que lo busquemos en oración y que Él no conteste, ¿cierto? Sino que nos haga caminar por fe. Pero lo primero que salta a la vista es que el Eterno es el que escoge el camino, no nosotros. No existe un listado optativo del camino o de la prueba o del problema que tú quieres que te vengan a tu vida a través del cual Dios va a probar tu fe. No, eso lo escoge el Eterno. Y aquí nos dice la Escritura de que Él escogió, ¿cierto?, contrario a toda lógica. Esto es interesante notarlo. Los caminos del Señor son contra toda lógica. Eh, y aquí me voy a permitir un pensamiento que espero nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre el cual volvamos de tiempo en tiempo. Y es un error recurrente en todos nosotros, pensar que Dios piensa lo mismo que yo pienso. En circunstancias en que la Escritura me dice claramente que mis pensamientos no son sus pensamientos, que mis caminos no son sus caminos. La palabra camino, y que de hecho aparece acá, dice Derech Eretz Pilishtim, el camino de la tierra de los filisteos. La palabra Derech también significa manera, forma de hacer las cosas. Eso quiere decir que cuando Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, en otras palabras, Él está diciendo, la forma en que yo hago las cosas no es la misma forma en la que ustedes hacen sus cosas. ¿Y por qué? Porque pensamos diferente. En el libro de los Salmos le dice él al salmista, y tú te pensabas que yo era como tú, que yo pienso como tú. No, Dios no piensa como nosotros. Entonces aquí, contra toda lógica, ¿qué habríamos hecho nosotros? Obvio, por el camino más corto. Y el Eterno dijo, no,
desestimó el camino más corto, desestimó, ¿cierto?, la vida fácil, desestimó todo eso para optar por un camino que se veía complicado, de entrada muy complicado. Pero aquí mismo en este versículo hay una tremenda verdad para nosotros. Dice, quizá el pueblo cambie de idea cuando vean la guerra y regresen a Misraim. Así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de las cañas. Puede ser el mar de las cañas, el mar de Junco o el Yam Suf en hebreo, o el mar rojo conocido comúnmente. Es decir, Dios desestimó el camino más corto e hizo entrar al pueblo al camino más largo. Eso es uno. Pareciera, a primera vista, que lo que pretendía el Eterno era que el pueblo pensara, y de hecho el pueblo pensó, de que esto era una trampa, de que esto era una trampa. Tanto es así que el pueblo dice, ¿por qué nosotros tendremos que morir en el desierto? ¿Por qué debemos morir en el desierto? ¿Por qué tengo que morir acá? ¿Por qué mis fuerzas se van a consumir en esta prueba? ¿Por qué Dios me hizo entrar en este desierto? ¿Por qué yo siento que me muero en medio de este desierto y no tengo ayuda ni de Dios ni de nadie? Entonces esto puede parecer una trampa. La verdad es que si uno lo mira fríamente, esto parece una trampa. Pero la respuesta está, ¿cierto?, en este mismo versículo. Dice, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los filisteos, aun cuando era más corta. Es decir, aquí lo que me enseña la Escritura es que, primero, Dios decide por dónde yo voy a transitar, y segundo, es que cuando Él decide el camino por el que yo he de transitar, es porque Él conoce ya el camino. Y eso es una tremenda verdad para mí. Y no solamente es una tremenda verdad, sino que es alentador, es tranquilizador, es pacificador para mi alma, saber que el camino por el que yo voy a transitar, Él lo conoce, bendito sea su nombre. Él ya lo conoce, no le es desconocido. Y aquí debemos centrar nuestra meditación. Todo lo que nos ocurre, lo que nos va a ocurrir, lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, es conocido por Dios. Es sencillamente conocido por Dios. Es decir, no hay ni un desconocimiento, ni un factor sorpresa. Perdón, ni un factor sorpresa. Es decir, el problema o la crisis a nosotros no puede que nos haya saltado sorpresivamente, pero Dios la conocía. Y cuando nosotros estamos o entremos en una situación así, a la que nosotros llamamos desierto, es decir, una situación complicada, algo que yo no puedo resolver, algo que está más allá de mi alcance, algo que mis manos, mi intelecto y mi razón no puede resolver, debo entender que el control lo tiene el Eterno. ¿Por qué? Porque ese camino ya Él lo conoce. Y esto debiera ser alentador para nosotros. Saber que el camino que estamos nosotros recorriendo lo conoce. El Santo bendito lo conoce. De aquí se desprende otra verdad. Que si yo estoy transitando por este camino, ¿cierto?, viviendo la vida que Él me trazó, una vida de fe, una vida de principios, de mitzvot, de mandamientos, es porque Él desechó otro camino para mí. Mira qué precioso. Él descartó otros caminos, más fáciles y más cortos, por mi bien, para hacerme bien. Dice la Escritura, Él te hizo andar por un camino, por un desierto, ¿cierto?, de serpientes ardientes y de escorpiones, y te hizo pasar hambre para la postre hacerte bien, para la postre hacerte bien, para finalmente, ¿cierto?, Miketz, al final,
hacerte bien a ti. Esto quiere decir, amado hermano, que lo que estamos pasando, lo que nos está sucediendo, fue planeado y planificado por el Eterno para nuestro bien. Este camino que estamos transitando, ¿cierto?, surgió de la decisión del Eterno, inteligente, sabio y soberano, y amoroso también. Nunca se nos debe olvidar eso. Siempre mirando nuestro bienestar. Él está viendo mi bienestar, ¿cierto? A Él no le, ni le quita ni le agrega una gota de gloria, pero a mí sí, para mí sí. El enorme peso de gloria del que habla Rav Shaul en el Brit Hadashah, ¿cierto?, se va a ver aumentado una vez que yo atraviese el desierto. Pero no solo, ¿cierto?, debo esperar a atravesar el desierto. El transitar, el vivir, el conocer a Dios se produce en el trayecto, no en el final del camino, en el trayecto. Por eso, entrados, ¿cierto?, en el desierto se producen estas dos cosas fuertes. Primero, el Mar Rojo. Y a mí me parece que esto tiene que haber sido tremendamente desalentador. De hecho, la Escritura, ¿cierto?, nos narra la reacción de ellos. La reacción de ellos. ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? No habían tumbas allá, ¿cierto? No habían sepulcros allá en Egipto, que nos trajiste aquí al desierto para morir acá. Este es lo que habla esas palabras hablan del desánimo que sobrevino sobre los hijos de Israel tempranamente. Tempranamente, estamos recién saliendo de Egipto, estamos entrando en el desierto y nos encontramos con esto. Entonces, de esto nosotros debemos aprender, ¿cierto? El desierto, o el camino, mejor dicho, por el que transitamos, fue escogido por el Eterno. Él lo decidió, lo que sucede con nuestras vidas, aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que nos han parecido, ¿cierto?, terribles de repente. Es el camino que Él ha escogido para nosotros, para mi bien. Yo hoy día no lo entiendo, pero una vez que salga del desierto lo voy a entender mejor, ¿cierto?, que fue por mi bien y que fue para mi bien. ¿Por qué? Porque no habría podido, bajo ningún punto, haber conocido al Eterno como lo estoy conociendo ahora. Como lo estoy conociendo ahora. Los hijos de Israel se quejaron, ¿cierto?, ante Moisés y ante el Eterno en realidad, ¿verdad? Y, y no entendieron que era una tremenda oportunidad. No para demostrarle a Dios. Las pruebas no son para demostrarle nada a Dios. Lo que Dios quiere es demostrarme a mí que yo sí puedo. Ese es el tema. Por eso desecha el camino más corto y me introduce en el camino más difícil. Porque Él me quiere demostrar que yo sí soy capaz, que yo sí puedo hacerlo. Claro que se puede, porque el camino Él ya lo recorrió, el camino Él ya lo conoce. Él sabe, ¿cierto?, los baches y los escollos con los que me voy a encontrar, pero tiene preparada, ¿cierto?, la intervención y la salvación cuando venga el tropiezo. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que no se produzca mi caída, sino para que aprenda, para que salga fortalecido, para que crezca espiritualmente, para que me aumente mi fe, mi confianza, ¿verdad? Conozco de hermanos a los que este último tiempo les ha tocado experimentar cosas dolorosas, tristes, fuertes, y la verdad es que en boca de ellos quiero alabar al Eterno, porque en boca de ellos no he escuchado una queja. No he escuchado una queja. No han atribuido al Santo Bendito ningún despropósito como su siervo Job. Bendito sea el Eterno. Y en medio de lágrimas y en medio del dolor me han dicho, si no me hubiese pasado lo que me pasó, yo no estaría conociendo al Dios que estoy conociendo ahora.
Y eso es extraordinario, pero es doloroso. Es doloroso. Están tomando conciencia de que Dios desechó para ellos el camino corto y fácil para introducirlos en un camino largo y muy complicado, porque la verdad hay pruebas y pruebas, hay pruebas y pruebas, hay pruebas que se solucionan con un cheque o con una llamada telefónica, hay pruebas que te desgarran el alma, hay pruebas que te sumen en un torbellino de dolor, de lágrimas, de angustia, de soledad. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Dios escogería este camino para mí? Y aquí está la respuesta. Porque este camino es conocido por Él. Es del todo conocido por Él. Él ya lo transitó. Y esta idea parte en la parasha anterior, cuando le dice, ven a Faraón. No le dijo, anda tú, yo te miro desde acá. No, le dijo, ven donde Faraón. Y le dijo, ven porque el Eterno ya estaba al lado de Faraón. Para infundirle fe, confianza, ¿cierto? Enfréntate a Faraón, pero yo voy a estar al lado tuyo. Aquí, estoy aquí, mirando las caras de ambos. Que ten confianza, yo no te dejo solo. La idea parte ahí, y ahora nos encontramos, ¿cierto?, ante, ante una de las pruebas más grandes que va a tener que pasar, ¿cierto?, Am Israel, de la cual va a salir tremendamente victorioso y con un cambio generado en su corazón. Me da la impresión a mí como ningún otro milagro, ¿cierto?, pudo haber provocado. Entonces, debemos entender esto de estos pasajes. Dios no es el Dios de los caminos cortos, de los atajos, de la vida fácil, ¿cierto? Y de las pruebas simples. Él es el Dios de las cosas complicadas, del camino estrecho, angosto, de la puerta estrecha. Él es el Dios de las cosas contra toda razón humana, contra toda lógica humana, porque solamente en esas circunstancias Él tiene la oportunidad de mostrar su Salvador a mano sobre nosotros. Por eso recordaba yo a esta persona que me decía, si a mí no me hubiese ocurrido esto, yo no habría visto al Señor. Y me recuerda y me recordó cuando conversaba con esta persona las palabras del rey Usías, las palabras de Isaías, cuando dice, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor. Cuando me quitaron mi seguridad, yo vi al Señor. Cuando se fue la persona que me solucionaba mis problemas, conocí yo al Señor. Cuando el Eterno me introdujo, ¿cierto?, en el camino más largo y complicado, recién conocí a este Dios. Fíjense ustedes que cuando el Eterno provoca, ¿cierto?, y genera esta tremenda salvación, recién los hijos de Israel dijeron, este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Pero cuando Moisés había llegado con ese mensaje, el Dios de vuestros padres me mandó, y dijeron, no tenemos idea, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac, pero un Dios lejano, un Dios que se olvidó de nosotros. Dice que no le oyeron por la carga de servidumbre que tenían encima. Luego ahora, en este camino, en el camino más largo, ante una prueba tremendamente difícil, ahora se abrieron sus bocas y pudieron decir, este es mi Dios y yo lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo enalteceré. No hay otra forma, amado, no hay otra forma como el Eterno pueda mostrar su gloria. No hay otra forma, no existe en la Escritura. Y quisiera yo que pudiera quedar esta idea en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él no es de las cosas fáciles.
Él no es de los caminos cortos, de la vida fácil. Del, nuestro bendito Mashiach nos dice, nos enseña en el Brit Hadashah, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Que podamos meditar en esto. El camino está complicado, no importa. Este camino es conocido por Dios. Y si Él conoce por dónde vamos, aprendamos a descansar en eso. Si Él sabe por dónde vamos, tú descansa, tú descansa. Cuando se ponga muy, muy difícil el caminar, Dios va a hacer que su mano se muestre para que tú puedas decir, como los hijos de Israel lo hicieron, ¿cierto? Este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Que el Dios de mi Padre llegue ahora o pase ahora a ser mi Dios. No nos sirve mucho, ¿cierto?, hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si este Dios no llega a ser mi Dios. Voy a estar hablando de milagros y vivencias prestadas. Quiero que el Dios de mi Padre sea mi Dios. Y aquí los hijos de Israel, ¿cierto? Siento yo que se cae su venda, el velo que tenían delante de sus ojos y pueden recién ver a este Dios extraordinario. Y es lo que Dios espera de nosotros. Pensemos en nuestras vidas. Dice la Escritura, paraos en los caminos. Párate en el camino donde tú estás. ¿Consideras que es duro? ¿Consideras que es largo? ¿Aún no le ves, cierto? ¿No ves el final del túnel? Confía. El Eterno está contigo. Este es el camino que Él escogió para ti. Este es el camino que Él escogió para ti. Para que no pienses, ¿por qué esto me viene a mí? Al otro hermano que yo conozco no le pasa nunca nada. Dios sabe cómo hace las cosas. Esto es por tu bien. Tomemos esto como lo dice la Escritura, ¿cierto? Por mi bien. Esto es por mi bien. Para que a la postre, dice la Escritura, hacerte bien. No, no le estamos mostrando a Dios cuánto lo amamos con nuestro caminar y con nuestras pruebas. Dios nos está mostrando a nosotros de cuánto nosotros somos capaces. Alguien dijo por ahí, el miedo que debemos tener, el temor que debemos tener, no es a la prueba que venga, sino a darnos cuenta que somos más grandes de lo que nosotros mismos pensamos que somos. Y así debiéramos plantearnos frente a este caminar. Que el Eterno pueda bendecirnos, que tengamos un glorioso Shabbat, el Eterno te guarde. Shabbat Shalom.